Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a las tardes de revisiones de temas de enfermedades infecciosas en pediatría. En el día de hoy, la doctora Mónica Pérez nos va a hablar de infecciones congénitas. Tres principalmente, que es herpes, Zika y rubeola. Bienvenida, doctora Mónica, y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor. Bueno, como le estaba diciendo el doc, hoy vamos a hablar sobre rubeola, herpes, virus y Zika. Previamente, pues ya han tocado los otros virus que son frecuentes en las infecciones congénitas, entonces el día de hoy le corresponden a estos tres tipos de virus. Como manera de introducción, debemos recordar que el término TORCH se acuñó más o menos en 1970, en el cual observaron que Toxoplasma gondii, rubeola, citomegalovirus y herpes virus fueron causas importantes como tal de infección congénita y que estos virus compartían también características clínicas de las cuales pues también ahorita vamos a ver que pues hay muchas características como tal en común. También dentro de otros tipos de virus que se han asociado a infecciones congénitas está el virus de Zika y estas como tal son infecciones que se traducen en discapacidades y en alteraciones del neurodesarrollo en niños en todo el mundo. Vamos a empezar hablando sobre rubeola. Rubeola es un virus ARNA de la familia Togaviridae del género Rabivirus, en el que este corresponde solamente a un serotipo, pero tiene varios genotipos. Como tal, este virus está compuesto por 3 polipéptidos, en el cual pues, están las glicoproteínas E1, E2 y la proteína de cápside, y también está compuesto por proteínas no estructurales, que son las que lo van a ayudar como tal en la replicación y en la transcripción. Este virus se transmite principalmente por gotas, por contacto y también por vía transplacentaria, produciendo así el síndrome congénito de rubeola. Como vemos, más o menos hacia el año 1969, la infección por este tipo de virus se observaba con una incidencia de 58 por 100.000 habitantes, pero posteriormente esta incidencia disminuyó con la introducción de la vacuna hacia más o menos el año de 1983, donde la incidencia disminuyó a menos del 0.5 casos por 100.000 habitantes. Pero aún así observamos a nivel mundial que hay mujeres que son seronegativas, que no se han vacunado y que tienen un riesgo como tal a la infección hasta el 9.4%. En estos momentos, más o menos la incidencia a nivel mundial es de 0.1 a 0.2 por 1.000 nacidos vivos, pero en países en los que sí como tal hay un programa adecuado de vacunación, esta incidencia pues es mucho menor. La infección como tal, pues por este virus en personas adultas se ha observado hasta en el 70% que se manifiesta con artritis y la infección durante las primeras semanas de gestación representan el mayor riesgo como tal para producir síndrome de rubeola congénita y también restricción de crecimiento intrauterino hasta en el 85% de los recién nacidos. Ya después el riesgo a tener esta infección, después de que ya llega al último trimestre, pues disminuye y si se infecta, un recién nacido se infecta después del último trimestre, más o menos las manifestaciones que podríamos ver principalmente sería la pérdida auditiva, también se ha observado diabetes y autismo en estos niños. Hacia el 2014, la OMS reportó 141 casos de síndrome congénito por rubeola y se observó también que en este año ya prácticamente todos los países tenían como tal el programa adecuado de vacunación, excepto África y Asia. Entonces, en África y Asia es donde pues, más se han presentado como tal los casos, observándose desde 19 hasta 283 casos por 100.000 nacidos vivos en África y en Asia de 18 a 309 por 100.000 nacidos vivos. En cuanto a la patogénesis,
El virus de rubeola es transmitido por gotas o contacto principalmente y llega al tracto respiratorio superior, donde se disemina por vía vascular y llega hacia el tejido linfoide de la nasofaringe. Entonces, ahí en este sitio, como tal, puede producir ya diseminarse hacia múltiples órganos, principalmente también pues la placenta en el caso de que pues sea una mujer que está embarazada, y la viremia se produce aproximadamente entre 5 y 7 días después de la exposición. Ya después pues se disemina por todo el cuerpo y por vía transplacentaria, y el principal daño que produce la rubeola es como tal la destrucción de las células y que detiene como tal la división mitótica. Entonces, como les había explicado antes, en las primeras semanas de embarazo existe un mayor riesgo como tal de la infección y se puede presentar hasta en el 95% síndrome congénito por rubeola. Ya después de ahí, desde las 9 a las 12 semanas de gestación, el riesgo disminuye a 52%. Después de las 13 semanas a 20 semanas sería más o menos 16%. Y después de las 20 semanas es un riesgo ya indeterminado, que no sea como tal documentado. Entonces, para como tal resumir cuáles son las principales causas que hacen de que pues, el paciente presente como tal el daño en diferentes órganos, lo principal pues es que impide como tal la división celular y produce una vasculitis necrotizante progresiva. Esto hace pues que haya una respuesta inmune focal y que se pueda producir o un aborto espontáneo o una muerte fetal o el síndrome congénito por rubeola. Dentro de las manifestaciones clínicas vamos a empezar hablando sobre síndrome congénito de rubeola, que son todos esos signos y síntomas que presenta el lactante al principio pues como tal de la enfermedad. Hay una triada clásica que son la sordera neurosensorial, que se presenta hasta en el 66% de los pacientes, las cataratas y los defectos cardíacos, que dentro de estos los más comunes son todos los defectos sectales, CIA, CIB, el ductus arterioso y también la estenosis pulmonar. También podemos encontrar dentro de estos pacientes, aparte de las cataratas, otros hallazgos oculares como la microftalmia o los glaucomas. Y también algo muy característico que es la erupción de Muffin en arándalos, aunque pues otras infecciones congénitas neonatales también la pueden presentar, al igual que la hepatoesplenomegalia y la trombocitopenia, que también la vemos con otros tipos de infecciones. Este cuadrito resume como tal pues todos los hallazgos que podemos presentar. Miren que la infección por rubeola se puede localizar en cualquier tipo de órganos, ojos, oídos, corazón, pulmones, hígado, y puede producir múltiples como tal hallazgos patológicos que pueden, como vuelvo y lo repito, los principales son los que produce a nivel de ojos, como las cataratas, a nivel cardiovascular, también, como les dije, con los defectos como tal cardíacos y a nivel del sistema nervioso central. Bueno, en cuanto a la rubeola adquirida postnatal, no hablando como tal de la rubeola congénita, simplemente como para también tocar un poco que se puede presentar otros síntomas, no solamente pues una infección congénita, sino también que puede haber una infección adquirida, en el que esos síntomas pueden ser también inespecíficos, pueden ir desde artralgias, mialgias, cefalea, conjuntivitis, linfadenopatías, y también puede llegar a presentar, por ejemplo, panencefalitis progresiva por rubeola. Dentro pues, de las manifestaciones como la artritis, que también la pueden presentar cualquier otro tipo de infección por otro tipo de virus, pues esta se puede presentar hasta en el 30% de los pacientes y suele principalmente afectar articulaciones pequeñas. Más o menos dura una semana hasta 10 días y la mayoría pues se autolimita. La panencefalitis progresiva por rubeola, esta generalmente se caracteriza es por que el paciente presenta demencia, ataxia y convulsiones y pues tiene una alta tasa de mortalidad.
y los síntomas suelen resolverse de 1 a 3 semanas sin dejar secuelas neurológicas, aunque pues como lo sabemos, pues ha disminuido muchísimo la incidencia por la vacunación con rubeola, entonces pues esto casi no lo vemos. En cuanto al diagnóstico prenatal, lo primero, pues, es siempre solicitar serología, anticuerpos IgG, IgM específicos contra rubeola en la gestante. Entonces, ahí vamos a ver como tal si es seropositiva o no. Si la IgM es positiva, después de 3 días de iniciado el exantema, generalmente se puede ver que perdura hasta 8 semanas. Y la IgG puede aparecer también después de la segunda semana. Cuando tenemos una IgG y una IgM negativas, debemos repetir la muestra como tal a las 3 semanas por medio de otra muestra en sangre. Se debe iniciar como tal el estudio 2 semanas después de aparecido el exantema. Entonces, iniciamos el estudio serológico con los anticuerpos y también podemos solicitar el test de avidez para la IgG. ¿A quién consideramos como tal caso sospechoso por rubeola? Entonces, aquella que presente anticuerpos IgM específicos contra rubeola por la técnica de ELISA, y se debe también tomar entonces 2 muestras serológicas separadas más o menos de 2 a 3 semanas para mirar el aumento también significativo en la concentración de IgG. La determinación de IgM como tal en el diagnóstico postnatal en sangre la debemos pues como tal solicitar, y también debemos demostrar la IgG persistente más o menos entre los 6 a 12 meses de vida del paciente. La confirmación de infección la hacemos por medio de PCR mediante aspirado nasofaríngeo o con muestra de orina, líquido cefalorraquídeo o sangre, y también la podemos hacer hasta el año de edad. El paciente con IgM positiva para rubeola debemos también solicitar una muestra en suero en la madre, también para ver, como vuelvo y lo repito, el test de avidez para IgG. En cuanto a la prevención y el tratamiento, primero, pues la prevención es idealmente con la vacuna, la MMR, que se aplica, pues tenemos esta vacuna en el PAI, y las mujeres en edad fértil que no se hayan aplicado esta vacuna, pues se recomienda que se apliquen al menos una dosis. Si ha tenido un embarazo, pues entonces esperar a que finalice el embarazo, se aplica la vacuna, y no debe quedar en embarazo los próximos 28 días después de aplicación de la vacuna, porque pues sabemos que esta es una vacuna de virus vivos atenuados. Como tal, tratamiento no existe para rubeola, solamente está el manejo como tal de las complicaciones y de las comorbilidades y las secuelas que deja como tal la infección. Ahora seguimos con herpes virus. Herpes virus tipo 1 y tipo 2 pertenecen a la familia Herpesviridae con un subgrupo de alfa herpes virus, en el cual se ha conocido como tal al humano como único reservorio natural. Este virus tiene 4 particularidades. Una, como vemos en la imagen, es que es un virus de DNA que está cubierto por una cápside. Esa cápside tiene una forma icosaédrica, como la vemos aquí, y esta está envuelta también por un tegumento que está compuesto por proteínas. Y aparte de eso, este tegumento tiene una envoltura en el cual se encuentran 11 glicoproteínas, y estas glicoproteínas son las que van a ayudar al virus a la unión y a la penetración como tal hacia el huésped. La infección como tal por herpes virus se observa, tiene una incidencia global de 1 por cada 3.000 a 1 por cada 20.000 nacidos vivos, y se ha observado la seroprevalencia por herpes virus tipo 2 en mujeres embarazadas hasta del 20 al 30%. Vemos que el riesgo como tal de transmisión es mucho mayor hacia el final del tercer trimestre, pues a diferencia de como tal la infección por rubeola, que
sabemos que el riesgo lo vamos a presentar es en el primer trimestre. Con herpes virus, pues el riesgo es mucho mayor hacia el final, porque como vamos a ver, pues los recién nacidos, si en caso tal de que lleguen a nacer por parto vaginal, pueden tener contacto con lesiones activas como tal por herpes, entonces es mucho más el riesgo y es mucho más frecuente pues que se infecten por este medio. Y el riesgo de seroconversión lo vamos a ver también en mujeres seronegativas, es decir, que previamente no tienen anticuerpos ni para herpes virus tipo 1 ni para herpes virus tipo 2. Y las mujeres seropositivas, estas pues tienen un menor riesgo como tal de seroconversión. Entonces, son las que menos van a infectarse como tal por este virus, aunque tienen también riesgo de recurrencia. Ya vamos a ver por qué. La infección neonatal por herpes virus, pues se adquieren entonces principalmente por el contacto con secreciones, por lesiones activas con herpes, hasta en el 85%. También se puede adquirir en un neonato por contacto directo con la persona infectada, hasta en el 10%, y ya la transmisión in útero es menos común y se puede presentar hasta en el 5% de los casos. Y esos pacientes que tienen infección congénita por herpes virus tienen una alta tasa de mortalidad durante el primer mes de vida, hasta en el 60% de los casos, pero como vemos, pues es menos común las formas graves que las formas más leves como tal de la infección. Dentro de los factores de riesgo que se han documentado, primero pues está el sexo femenino, el bajo nivel socioeconómico, también haber tenido antecedentes de infecciones previas por herpes virus y el número de parejas sexuales. Pero también hay unos 6 riesgos como tal específicos que se han documentado, y pues el primero es el tipo de infección materna, si es primaria o si es recurrente. Ya sabemos que si es una infección primaria, pues va a tener un mayor riesgo como tal de infección. Al igual que el estado serológico contra herpes virus materno. Entonces, si es seronegativa o seropositiva previa como tal a la infección. También la duración como tal de ruptura de membranas. La integridad como tal de las barreras mucocutáneas, por ejemplo, en el recién nacido, en el que se usan electrodos en el cuero cabelludo. Y el método como tal, la vía de parto, si es cesárea o parto vaginal, pues hay mayor riesgo por parto vaginal por el contacto cercano con las lesiones activas por herpes. Y también depende del tipo de herpes, si es tipo 1 o tipo 2. Entonces, la transmisión principalmente se da con el contacto con las lesiones en piel o en mucosas, o también con el contacto de secreciones en el que pues aparezca como tal herpes virus y que sea una persona asintomática, que esta pues es mucho más común también que se pueda transmitir el virus por medio de esta. Entonces, tenemos 3 casos. Uno en el que la persona o la mamá tiene un primer episodio como tal de infección primaria, y esta es aquella que no tiene ningún tipo de anticuerpos contra herpes virus tipo 1 o herpes virus tipo 2, por lo tanto, pues tiene mayor riesgo de infectarse. También en el segundo caso está la gestante que tiene un primer episodio de infección, pero no es primaria. ¿Por qué? Porque puede tener alguno de los 2 anticuerpos, o para herpes tipo 1, herpes virus tipo 1, o para herpes virus tipo 2. Y ya se infecta como tal, y después pues, de la segunda infección adquiere como tal el tipo de herpes virus, pues que de los anticuerpos contra el otro tipo de herpes virus. Y ya la infección recurrente es aquella gestante que tiene anticuerpos contra ambos herpes virus. Por lo tanto, pues esta paciente es la que menos riesgo como tal de infección por herpes virus va a tener vía transplacentaria. En cuanto a la patogénesis, los herpes virus pueden infectar varios tipos también de células, pero ellos tienen un tropismo por las células cerebrales. Entonces, ellos generalmente proliferan dentro de las células madre y producen como tal una infiltración cerebral en la que hay activación de células TCD8.
Y también hay activación de interferón gamma con capacidad también latente para quedarse en los ganglios. Entonces ellos hacen latencia y esto pues es una característica de los herpes virus, por lo cual pues pueden tener infecciones recurrentes o reactivarse y viajar por el axón hasta el sitio como tal inicial de la infección o cerca como tal a este. Entonces, esa pues es la característica de ellos, que se puede presentar en casos muy recurrentes y que también, aunque no produzca como tal una reactivación de la infección, puede igual excretarse en personas asintomáticas. Entonces tenemos tres tipos de manifestaciones por las infecciones en herpes virus. Primero está la infección de piel, ojos y boca, en la cual pues esta es la que más incidencia tiene, hasta en el 45% de los casos podemos observarla y generalmente se presenta entre los 10 a 12 días de vida. Los recién nacidos pueden tener manifestaciones clínicas limitadas, generalmente se presentan son con lesiones cutáneas y podemos ver como tal esas lesiones tipo vesícula, como las vemos acá en la imagen que tenemos aquí, la podemos ver en los ojos, en la boca y en el cuero cabelludo. También está el segundo patrón como tal de manifestación clínica, que es la enfermedad del sistema nervioso central. Y esta se presenta hasta en un tercio como tal de los pacientes que tienen infección neonatal por herpes virus. También se ha observado como tal un alto compromiso en la piel, pero estos pacientes sí tienen manifestaciones más tardías. Los síntomas generalmente son como tal de neurotropismo, es decir, pues son pacientes que van a tener intolerancia a la vía oral, van a tener alteración en la conciencia, convulsiones, también compromiso hemodinámico. Y también algo que los caracteriza es que, por ejemplo, las encefalitis por herpes en niños más grandes, no en neonatos, generalmente suelen presentarse en los lóbulos temporales, mientras que en los neonatos sí afecta a cualquier área como tal cerebral. En cuanto a la enfermedad diseminada, se puede presentar hasta en el 25% de los pacientes y pues esta es la manifestación más grave. Y de estos pacientes también la mayoría, hasta 2/3, pueden presentar compromiso del sistema nervioso central. Estas manifestaciones sí se presentan aproximadamente entre los 10 a 12 días de vida y aunque estos pacientes presentan también lesiones en piel, el 20% pueden presentar no lesiones típicas de herpes como vesículas, sino que otro tipo de lesiones que podríamos incluso pues confundir con otro tipo de infecciones. Y también suelen presentar, pues estos niños se suelen presentar con muy mal estado general, incluso simular una sepsis. En cuanto al diagnóstico, entonces, pues lo ideal, el gold estándar sería pues el aislamiento de herpes virus o el cultivo viral por medio de hisopos de cultivo de superficie, por ejemplo, en conjuntiva, en nasofaringe, en boca, ano, en líquido cefalorraquídeo o en sangre. Pero también pues podemos utilizar la detección de DNA de herpes virus en líquido cefalorraquídeo. Esta pues tiene una sensibilidad del 75 al 100% y una especificidad que varía también del 70 al 100%. Aunque puede ser negativa en las etapas tempranas. Entonces, en caso de que tengamos un paciente con una encefalitis por herpes virus, debemos volver y solicitar otra prueba de detección de DNA más o menos al 3er día. Y la PCR en sangre también puede salir positiva en cualquiera como tal de las 3 presentaciones que puedan presentar estos pacientes. El tratamiento es dirigido como tal al tipo de infección que tenga el neonato y a la seropositividad que tenga también la madre y si tiene lesiones activas o ha tenido antecedentes de lesiones previas. Si es un recién nacido, hijo de madre con lesiones actuales y previas, entonces se debe, después de 24 horas, tomar un cultivo por conjuntiva, boca, nasofaringe, recto y PCR. Y si los cultivos
si todos los estudios son negativos a los 5 días, entonces lo que vamos a hacer es darle recomendaciones sobre los síntomas que podría presentar durante esas próximas 6 semanas. Si los estudios son positivos, entonces lo ideal es iniciar aciclovir. En caso de que se haga el estudio en líquido cefalorraquídeo, si es negativo, el tratamiento sería aciclovir por 10 días y si es positivo, se daría aciclovir por 21 días. En caso de que tengamos la madre con lesiones activas, pero sin antecedente de infección por herpes virus, entonces igual tomamos cultivos a las 24 horas, vemos pues cultivos en conjuntiva, boca, nasofaringe, recto, PCR sérica y en líquido cefalorraquídeo y transaminasas. El tratamiento empírico lo iniciamos igual también con aciclovir y si los estudios maternos sugieren que hay recurrencia, pero no hay clínica como tal de infección, suspendemos aciclovir. Si los estudios maternos sugieren que sí hay una primoinfección, pero no hay clínica, igual vamos a dar aciclovir por 10 días. Y si hay evidencia de infección o de enfermedad, lo ideal es dar el antiviral por 14 días en los pacientes que presenten la enfermedad de boca, ojos y piel, y por 21 días en los pacientes que ya tengan la presentación clínica diseminada o la enfermedad en el sistema nervioso central. Posterior a terminar como tal la terapia parenteral, se debe también llevar a una terapia de supresión con aciclovir oral por 6 meses, a una dosis de 300 miligramos por metro cuadrado dosis, la dividimos en 3 dosis. Y hacemos igual el seguimiento a estos pacientes. Si la PCR alrededor de los 21 días persiste positiva, entonces vamos a continuar el aciclovir por una semana más y vamos a hacer también una nueva PL. Si después de esos 21 días de tratamiento el paciente igual persiste positivo, con PCR positiva en líquido cefalorraquídeo, no podemos suspender el tratamiento con aciclovir hasta que logremos que sea la PCR negativa en líquido cefalorraquídeo. En cuanto al pronóstico de la enfermedad, estos pacientes, pues con la manifestación más grave que es la diseminada, pueden tener una mortalidad alta hasta del 35%, y de estos, pues la mayoría también van a presentar manifestaciones de enfermedad del sistema nervioso central, aunque pues es diferente los pacientes que presentan encefalitis, pero que no tienen compromiso como tal de otros órganos. Ya la mortalidad podría ser menor, pero igual el riesgo como tal de deterioro neurológico es importante en estos pacientes. Y los pacientes que estén en tratamiento con aciclovir, se debe solicitar un recuento absoluto de neutrófilos al menos 2 veces por semana cuando el tratamiento con aciclovir está por vía endovenosa. Y cuando el tratamiento con aciclovir está por vía oral, entonces el conteo absoluto de neutrófilos lo pedimos a las 2 a las 4 semanas después del inicio como tal del antiviral, y lo continuamos cada mes durante los 6 meses que dure como tal la terapia de supresión con aciclovir. En cuanto a la prevención de las infecciones por herpes virus, el Colegio Americano de Ginecobstetricia y la Academia Americana de Pediatría recomiendan entonces la cesárea en mujeres que tienen lesiones activas por herpes, porque se ha visto como tal que es efectiva en cuanto a la prevención, pero ahí pues es como la diferencia. Estos pacientes deben, la cesárea se debe realizar en menos de 4 horas previo pues a la ruptura prematura, a la ruptura de membranas. Si tiene una ruptura mayor a 4 horas, pues la efectividad disminuye. Y que el paciente nazca por cesárea no quiere decir que no se vaya a infectar también por herpes virus. La terapia antiviral supresora se puede dar también a la edad de gestación de 36 semanas con aciclovir o con valaciclovir, y ha mostrado una menor probabilidad como tal de lesiones en genitales y menor detección también del virus en PCR y en cultivo.
Bueno, y en cuanto al virus de Zika, por último, Zika es un virus ARN de la familia Flaviviridae que es transmitido por mosquitos y también tiene unas características muy similares a los otros tipos de virus transmitidos por mosquitos como el dengue, la fiebre amarilla y los otros tipos de virus. Tiene como tal 3 proteínas estructurales, que es la premembranosa o pre-M, la M y la E, y también tiene 7 proteínas no estructurales, como vemos aquí. También contiene una nucleocápside que se rodea por una bicapa lipídica. El virus del Zika fue descubierto en África en 1947 y se detectó como tal en infecciones en humanos en Asia en 1966. Como tal, lo que vemos, o sea, la importancia como tal de la infección por virus del Zika vino a tener como tal, pues se vino a ver como más florida cuando hubo un brote en el 2007 en el Pacífico al 2015, que pues vamos a ver. Y en el 2015 ya se propagó como tal la infección por virus de Zika en América y hubo pues una epidemia como tal de microcefalia en Brasil. También podemos ver las infecciones por Zika, principalmente en India y en el sureste asiático donde hay conglomerados como tal. Y pues en estos países también vamos a ver que pues se presentan mucho más vectores, pues son áreas tropicales y se presentan pues también los vectores que transmiten el virus. Como vemos en esta imagen, primero, pues, como les decía, se descubrió el Zika en África en 1947 y aquí, como tal, había un linaje, un tipo de linaje del virus, el cual, pues, es selvático. ¿Por qué selvático? Porque la circulación del virus solo se veía en primates no humanos, entonces era como la circulación entre mosquito, primates no humanos y no se habían documentado como tal infecciones por Zika en humanos. Ya luego, hacia 1966, migra como tal el virus hacia Asia y aquí se empiezan a ver las principales infecciones en humanos. Más o menos antes del 2007 se habían publicado 20 casos en los cuales se había observado principalmente síntomas leves y también autolimitados. Ya como tal, propiamente en el 2007, cuando hay un pico de la infección que se da es en el Pacífico, más o menos hacia la Polinesia Francesa, que también se da más o menos en el 2013, ahí empieza ya como tal el virus a propagarse y ya luego posteriormente hace la epidemia en Brasil y pues empieza a propagarse ya por todo América. Entonces, en cuanto a la transmisión, pues esta transmisión es autóctona más o menos en 87 países y pues que son de territorio tropical o subtropical. Y como sabemos, la incidencia disminuyó en América, pues comparando en el 2018 que se presentaron menos de 30.000 casos, comparado con el 2016 en los que sí se presentó un pico muy alto, hasta 500.000 casos se observaron. Entonces, lo que vemos como tal es que los vectores que hay en América pues son los que principalmente transmiten la infección del mosquito al humano. Los principales pues son los del grupo Aedes, que es Aedes aegypti, y Albopictus, pues que se han observado como tal en América. En África se observan principalmente otros tipos de Aedes. Como vemos aquí en esta imagen, está la incidencia como tal desde el 2006 hasta el 2018 y vemos el pico que hizo en el 2016 en América. Acá en el Pacífico, el pico que les había comentado que hizo en la Polinesia Francesa, que fue donde se empezaron a ver como tal todos los casos de Zika. En cuanto a la patogénesis, el virus del Zika, lo que más, la característica que tiene es que tiene unos factores que hacen que se adhiera fácilmente y entre fácilmente al huésped
y cuando produce pues como tal la replicación viral, activa el sistema inmune y produce entonces el interferón tipo 1 y hace que se formen autofagosomas. Esos autofagosomas aumentan la replicación viral y también ayuda a que se expresen todos los grupos antigénicos que tiene como tal el virus. Cuando ya se empieza a presentar como tal los síntomas de la enfermedad, que ya empieza a presentarse la fase febril, entonces ahí es donde generalmente pues se manifiestan las células T que se activan, principalmente TH1, TH2, TH9 y TH17. El virus del Zika tiene un tropismo principalmente por cerebro, pero también podemos ver que se pueden observar infecciones en ojos, en placenta, como lo vemos, que produce pues el síndrome congénito por Zika, y también puede afectar los genitales masculinos y femeninos, y podemos verlo mucho también en fluidos corporales. La transmisión por vectores, pues es la principal como tal que se observa, como ya lo habíamos descrito antes, lo habíamos observado en África, que primero pues era simplemente circulaba de primate no humano a mosquito, pero posteriormente con la migración a Asia esto cambia, entonces se vuelve un ciclo, ese ciclo ya cambia, el linaje cambia, y se presenta entonces en entornos suburbanos u urbanos. Entonces ya podemos ver cuando el mosquito infecta a un humano, el humano pues lo pica a otro mosquito de las mismas características, ese mosquito se infecta y va e infecta a otro humano, y así pues hace como tal el ciclo como tal de infección. La otra transmisión es la materno-fetal, la que puede ocurrir en cualquier trimestre como tal del embarazo y puede ser sintomática o asintomática la madre. Generalmente las madres son asintomáticas y se ha estimado más o menos que se afectan los fetos hasta el 26% con madres infectadas por Zika, y se pueden presentar pérdidas fetales hasta en el 14% de los pacientes. Las complicaciones que se ven, que son el síndrome congénito por Zika, se han observado hasta en el 21%, y el 45% de los fetos expuestos pues como tal a la transmisión vertical por Zika pueden que no se manifiesten durante la primera semana con síntomas, sino que los síntomas posteriormente se presenten después. Los otros tipos de transmisión, como les venía diciendo, se ha observado el virus, la presencia pues, del virus principalmente en los fluidos corporales. Entonces han realizado varios estudios. Hubo uno en el que analizaron ARN como tal del virus del Zika mediante RT-PCR en suero, en orina, en saliva, en semen y en fluidos vaginales para ver en qué fluido persistía más como tal el ARN. Entonces, se observó en el primer mes, en el segundo, en el cuarto y en los 6 meses después como tal del inicio de los síntomas. Y lo que concluyeron es que el ARN como tal del virus persistió como tal en estos fluidos corporales, y en el que más persistió fue en el semen, y se observó hasta 120 días después de haber iniciado los síntomas. También se observó que en los que menos se presentaba como tal el ARN eran las secreciones vaginales y en la saliva. Y otros estudios también que se han hecho observaron la frecuencia del virus en suero y en semen, y también se observó que en semen se presentaba hasta 10 veces más que en suero. En cuanto tal, como este cuadrito pues nos resume los modos de transmisión y las complicaciones. Entonces, para tener como tal claro los modos de transmisión, entonces puede ser por mosquitos, por transmisión sexual, transfusión de sangre, o también pues por el embarazo. Y las infecciones pueden ser asintomáticas, puede ir también desde una enfermedad leve o autolimitada, o tener complicaciones como el síndrome congénito por Zika. Y las complicaciones severas principalmente se observan pues manifestaciones neurológicas, puede ir hasta con un síndrome de Guillain-Barré, mielitis, polineuritis, o también manifestaciones oculares
púrpura trombocitopénica, miocarditis y también pues llegar a ser fatal, pero principalmente en pacientes que son inmunodeprimidos o esos pacientes que ya tienen comorbilidades. Como les venía diciendo, la mayoría de los pacientes son asintomáticos, hasta en el 80% se pueden ver, y el periodo de incubación varía de 3 a 14 días. La enfermedad generalmente se puede autolimitar en una semana y los síntomas leves que pueden ir desde manifestaciones generales como mialgias, artralgias, fiebre, exantema, hasta pues complicaciones como vemos en el síndrome congénito por Zika. Los embarazos como tal tienen un riesgo del 5 al 14% de Zika. Entonces vemos aquí en esta imagen cómo los neonatos y los fetos con infección se pueden presentar entre el 20 al 30%, pero la mayoría de los neonatos pueden presentarse sin infección hasta en el 80% de los casos y simplemente no tener ninguna como tal complicación. Dentro de los pacientes que sí se infectan y que producen el síndrome congénito por Zika, dentro de estos, hasta el 90% pueden ser asintomáticos. Del 5 al 14% pueden tener síndrome congénito por Zika y de estos son los que van a presentar microcefalia, más o menos hasta en el 6%. Y también pueden haber pérdidas fetales del 4 al 7%. Vamos a empezar hablando entonces del síndrome congénito por Zika. Los pacientes que presentan este síndrome congénito generalmente vamos a observar calcificaciones del sistema nervioso central, defectos congénitos neurológicos también, por ejemplo, agenesia del cuerpo calloso, hipoplasia cerebelar, atrofia cortical. Como vemos, estas manifestaciones también las podemos presentar con infección por citomegalovirus e incluso puede que se parezca mucho más que con otro tipo de virus. También puede dar las típicas calcificaciones que da el citomegalovirus periventriculares. Entonces, sí son como muy parecidos en ese tipo de manifestaciones. La microcefalia se observa hasta en el 39.7% de los pacientes. Pueden también tener ventriculomegalia, hidrocefalia y manifestaciones oculares principalmente, como cicatrices corioretinianas, también los cambios como tal en el pigmento y también corioretinitis. Como vemos aquí, hay múltiples dimorfismos craneofaciales. Vemos microcefalia. Este es pues un paciente a la semana de vida. Son dos foticos del mismo paciente a la semana de vida. Y este pues ya es cuando está un poco mayor, a los más o menos 10 meses de vida. También vemos acá un paciente a las 2 semanas de vida. Y este chiquito más o menos a los 2 meses de vida. Y vemos el talipes valgus. Otras manifestaciones que están asociadas a infección por Zika es el síndrome de Guillain-Barré y la incidencia de este varía de 2 a 3 casos por cada 10.000 infecciones por Zika. El inicio puede variar de 5 a 10 días y se puede presentar, como lo suele presentar con polineuropatía desmielinizante, hasta poder también como tal un subtipo de Guillain-Barré que sería el síndrome de Miller-Fisher, en el cual pues la triada sería la oftalmoplejía, la ataxia y la reflexia. El diagnóstico lo vamos a hacer con la detección del ARN del virus del Zika por muestras de sangre o de suero y también por muestras, también podríamos solicitar pues la detección del ARN en muestras de orina a las 2 semanas posteriores de inicio de la enfermedad. Pero un resultado negativo no descarta como tal el diagnóstico porque hay falsos negativos con los otros tipos de virus como tal que hacen parte del grupo de los flavivirus. La detección de IgM también la podemos utilizar. Podemos solicitar muestras en suero obtenidas a las 2 y a las 12 semanas también después del inicio de la enfermedad y los resultados IgM positivos que no son concluyentes, pues entonces necesitaríamos también pues otro tipo de pruebas, como por ejemplo la prueba de neutralización por reducción de placa. Esta pues es una prueba especializada en la que se hacen pues en laboratorios
como tal, que a los que pues no en todas las instituciones pues tenemos acceso, y también pues está sujeta como tal a falsos positivos con los otros tipos de virus pertenecientes al mismo grupo. En cuanto al tratamiento, como tal, pues es básicamente medidas de apoyo, también como tal, manejo multidisciplinario en cuanto a todas las secuelas que se pueden presentar con la infección congénita del virus del Zika, y se han observado también como tal que en cuanto a la prevención, por ejemplo, van en estudio varias vacunas, se han estudiado hasta 10 vacunas, pero algunas no han pasado de fase 1, solamente hay una que ya pasó fase 2, pero pues con la disminución de la incidencia de la infección por Zika, pues ha limitado como tal el estudio pues ya y en la progresión pues del estudio hacia fase 2 y fase 3. Entonces, la prevención es enfocada principalmente a la protección como tal de la población contra las picaduras de mosquitos y con todas las estrategias como tal para prevenir las infecciones por la picadura de mosquitos. Evitar entonces también la infección en el embarazo, tratar pues con todas esas estrategias de control de vectores, pues que la madre no se vaya a infectar. Muchas gracias. No sé si el doctor Juan Pablo tenga algo más que añadir. Hola, Mónica, excelente presentación. Muchísimas gracias por habernos compartido esta excelente presentación. ¿Sí? ¿Me dejas compartir un documento, por favor? Sí, ya voy. No sé si los colegas presentes tengan algún tipo de dudas, preguntas, inquietudes. Tenemos el gusto de estar con el doctor Miguel Ángel Luengas. Miguel Ángel Luengas es otro infectólogo pediatra, es un gran amigo, estudió conmigo en la Universidad del Bosque. Él es actual infectólogo del Hospital Militar y del Cancerológico en Bogotá. Doctor Luengas, muchas gracias, hombre. Bienvenido. No, muchas gracias a usted. Buenas tardes, gracias por la presentación. No, nada, excelente charla. Realmente es muy importante estas jornadas académicas, en especial este tipo de patologías y a nivel de lo que viene siendo neonatal, porque a pesar de que los controles y la vacunación en Colombia históricamente ha sido muy buena, sí hemos tenido muchos problemas con esta parte de lo que viene siendo procesos migratorios, lo que viene siendo la falta o disminución de las coberturas vacunales en la pandemia de COVID-19, que ha hecho que pues bajemos un poquito la guardia, y eso también se ha visto una repercusión importante en lo que viene siendo los controles prenatales, específicamente pues para la parte del herpes y esto. Entonces, en ese orden de ideas es sumamente importante, hay que sospecharlos y hay que tener en cuenta pues que son patologías de notificación y seguimiento obligatorio. Desafortunadamente, muchas veces lo que vemos en la consulta externa ya son las secuelas y hacemos diagnósticos retrospectivos tardíos en los cuales pues no hay mucho que hacer. Muchísimas gracias y muy amables. Gracias, doctor Luengas. Este es un estudio que le estoy proyectando que salió publicado en diciembre del año pasado. Este fue un estudio que realizamos ahí en la institución donde yo laboro, la Fundación Clínica Infantil Club Nobel, y lo hicimos con el grupo de virología de la Universidad del Bosque. Entonces, unos aspectos bastante importantes con los arbovirus. Arbovirus son dengue, Zika, chikungunya. Entonces, hubo un periodo bastante particular en donde teníamos coinfección de dengue y chikungunya al mismo tiempo y que se presentó de los 345 pacientes que ingresaron al estudio, tenían dengue y chikungunya 123, ¿sí? Que es bastante elevado, teniendo las dificultades pues, de que en nuestro ejercicio diario no tenemos pruebas
oportunas y rápidas para chikungunya. Tenemos de dengue, NS1, IgG, IgM. Asimismo, tuvimos un paciente gravemente enfermo en UCI donde tenía dengue, chikungunya y zika al mismo tiempo. Y dentro de los serotipos de dengue, en ese mismo paciente tenía 2 serotipos, ¿sí? Porque puede coexistir coinfección de dengue con diferentes serotipos. Tenía el serotipo 1 y 2. Ese paciente salió adelante y gracias a Dios. Todo esto es para decirle que también los arbovirus, complementando lo que dijo muy bien la doctora Mónica, dengue y chikungunya también deja unas manifestaciones bastantes agresivas y severas, dependiendo del momento en que se infecte esa gestante. Recuerden que entre más temprana sea la infección durante la gestación, es el momento clave donde todos los órganos se están formando en ese feto, entonces va a haber mayor repercusión y mayor daño de los órganos. Si ya la infección ocurre en las etapas tardías de la gestación, entonces ya no va a haber tanto lesión de los órganos. Sin embargo, va a haber mayor transmisibilidad al recién nacido. Entonces, y más que todo, pues que estamos en una, pues nosotros, pues más que todos los que estamos aquí en el suroccidente colombiano, y Miguel también recibe pues en el hospital militar eh, todos los hijos de los soldados de todo Colombia, pues, este tipo de arbovirus, ¿vale? No sé si otro colega, hay una duda, una pregunta, el doctor José Fernando Gómez, que lo veo siempre conectado y así, la doctora Lisette.